Hoy el tema que nos convoca son las violencias vicarias. Si bien en Colombia se reconoce la violencia sexual, la violencia patrimonial, económica, física y psicológica, la violencia vicaria aún no cuenta con un reconocimiento desde el aspecto legal, desde la Ley 1257 de 2008. Para ello, entonces, hoy tenemos a la experta en Derecho de Familia, Ana María Mazo Gutiérrez, y que es nuestro enlace con el Observatorio de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses. Hoy los invito a tomarnos un delicioso café con la profe Ana. Doctora Ana, bienvenida. Muchas gracias. Para iniciar, ¿qué se entiende por violencia vicaria? Bueno, habría que pensar que el término como tal significa la utilización de otro para hacerle daño a alguien, ¿cierto? Por eso se denomina violencia vicaria, porque el daño no se inflige directamente a la persona, sino que se utiliza a una tercera persona para hacerle daño a ella. ¿Y cuáles serían entonces las manifestaciones de lo que significa la violencia vicaria? Yo creo que ha sido como mal interpretado el hecho de que se piense que la violencia vicaria solo se manifiesta si efectivamente se causa la muerte al hijo o hija o una persona muy cercana de la mujer a la cual se pretende agredir con este tipo de violencia. Porque realmente las manifestaciones son dos. Puede haber una manifestación psicológica que no trasciende a lo físico en la medida en que lo que se hace todo el tiempo es amenazarla con que le va a matar a los hijos, no les va a dar de comer, no los va a llevar a la escuela. Entonces digamos que va escalándose en el conflicto hasta llegar al punto que empiezan a agredirlos físicamente y hasta causarles la muerte. Entonces podríamos hablar de dos manifestaciones. Hay una manifestación psicológica, que es la que en todo el tiempo le están amenazando con hacerle daño a sus hijos, que para ellas son la cosa más preciosa, o una persona muy cercana a ella, porque también vamos a ver que no solamente es frente a los hijos. Y una parte que es más física, en la medida en que se le puede empezar a hacer daño o finalmente causarle la muerte. ¿Cuál es el sujeto pasivo, o mejor, cuál es la persona sobre la cual recae la violencia vicaria? En la violencia vicaria tenemos dos sujetos. Hay un sujeto sobre el cual recae directamente la violencia y el sujeto al cual se pretende violentar ejerciendo esa violencia sobre esa persona. Entonces, ese primer sujeto sobre el cual recae la violencia tiene que ser una persona muy cercana a la persona a la que se quiere agredir con esa actitud. Es decir, un hijo, una hija generalmente, y es la manera en cómo ha sido concebida para muchos otros países, pero podría ser la madre, el padre, su hermana, una persona muy cercana al entorno familiar. Y el segundo sujeto sobre el cual recae la violencia es la mujer a la cual se le pretende hacer daño a través de hacerle daño a esta tercera persona. Es decir, el hombre o quien se identifica con lo masculino no podría ser sujeto pasivo de una violencia vicaria. No, porque la violencia vicaria surgió en una condición que es única de las mujeres y es la maternidad. Realmente cuando surge la figura de la violencia vicaria surge como una violencia de género contra la mujer y que no afecta al género masculino, es porque realmente se estableció para atacar como ese instinto maternal de cuidado por el otro. Porque como yo utilizo esa una tercera persona para hacerle daño a esta, lo que yo estoy haciendo es infringiéndole daño a través de la idea o de la realización de un daño real a esa persona que para ella es una cosa muy importante, es una persona muy especial. Por eso es que nosotros decimos que está asociada a una violencia de género solo contra la mujer, porque lo que hace es correlacionarlo con el instinto maternal. Si las mismas actitudes pasaran frente a un sujeto masculino, entonces hablamos de una violencia intrafamiliar. Y en esa manifestación podría ser o una violencia psicológica contra él o una violencia física. Y entonces, ¿cómo podríamos decir que surge o cómo se motiva al sujeto activo a realizar este tipo de violencia? ¿Cuál es su motivación para llevarla a cabo? Y si conoces algún caso colombiano, si se está dando en Colombia efectivamente esa tipología de violencias basadas en género. Por regla general, la motivación siempre es a la ruptura de una relación, ¿cierto? Una relación de pareja del mismo o de otro sexo, no tiene una implicación desde el punto de vista de si es hetero o homosexual. Pero podrían haber otras causas, por ejemplo, la pareja se divorcia, tiene una relación cordial, pero en el momento en que uno de los dos, especialmente ella, empieza a salir con una tercera persona, se empiezan a generar este tipo de violencias para presionar o que vuelva al hogar común o para restablecer la convivencia. También se da mucho cuando el agente ejercía violencias psicológicas sobre la pareja, esta decide abandonarlo
y al abandonarlo, su manera de hacerle más daño es, como ellos siempre lo dicen, tocarla donde más le duele. De hecho, la violencia vicaria en etapa psicológica hoy ha sido muy poco tenida en cuenta y eso ha llevado a que tengamos muchos resultados nefastos. El último fue el año pasado, que se pudo reglamentar un padre que en medio de una visita se llevó a su hijo a un hotel, llamó a la madre, le hizo saber que lo iba a matar y efectivamente lo mató. ¿Cierto? Entonces digamos que el otro factor protector de los menores, que tiene que ser el padre, se convierte en este momento el agente agresor y puede terminar hasta con la vida de los menores, que eso es lo más triste, pues, o sea, ese es el resultado más grave. Pero no podemos dejar atrás las otras manifestaciones de violencia vicaria, cuando la amenaza está latente todo el tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no se han restringido esas visitas, lo que ha llevado a que tengamos consecuencias fatales como la muerte de esos menores. Si bien en Colombia, en nuestro ordenamiento jurídico, contamos con la ley 1257 de 2008, y al principio de esta conversación manifestaba que todavía no tenemos en Colombia un reconocimiento de lo que es la tipología de violencia vicaria dentro de lo que es la protección a la mujer. ¿Cuál es el camino en donde estamos en este momento desde lo legislativo para proteger especialmente a la familia, que es el núcleo esencial de las sociedades, de la Constitución política? Bueno, en este momento tenemos radicados en el Congreso 2 proyectos de ley que tratan de ampliar la concepción de las violencias de género. ¿En razón de qué? En razón de que la movilidad social nos daba a entender que esas violencias que habían sido reguladas por la 1257 se quedaron muy cortas. Entonces, cuando se presenta un tipo de violencia como la vicaria, que no tienen cómo enmarcarla, la tienen que llevar o a la psicológica o a la violencia física, dependiendo de la manifestación de la misma. Pero se ha demostrado que es una tipología independiente. Entonces, ¿qué se está buscando con estos proyectos de ley? No solamente el reconocimiento de otros tipos de violencias de género, sino aumentar la penalidad para los delitos que se cometen en razón de ellos. Porque una cosa es la violencia como tal y otra cosa es que en razón de esa violencia se pueden generar tipos penales. Entonces, todas estas cosas que ha pasado en la legislación, tanto desde el punto de vista de la violencia como desde el punto de vista de la penalización, lo que pretenden es que si al aumentar la pena se aminora el riesgo, porque haya un mayor temor reverencial hacia la pena de los sujetos que los cometen, pero en el fondo lo que están buscando es tratar de erradicarlas, porque no es posible que la otra persona que se supone que es el protector de los hijos cometa contra esos dichos actos psicológicos o físicos hasta causarle la muerte sin importarle. Entonces yo creo que vamos avanzando, creo que lo estamos haciendo de manera muy lenta, creo que se le están dando prioridad a otras cosas en este momento en el Congreso, pero por lo menos tenemos una iniciativa legislativa. Estamos atrasados más o menos entre 6 y 7 años legislativamente hablando, porque países como España lo tienen totalmente regulados. De hecho, ellos tienen una ley solamente para violencias vicarias. Eso te iba a decir. Desde el derecho comparado, ¿qué otros países pueden ser referentes en cuanto a lo que es el reconocimiento de la violencia vicaria? Argentina tiene una referencia a las violencias vicarias, no la llamó de manera directa como una violencia vicaria, pero sí hace específicamente relación a una violencia psicológica que se materializa con la amenaza de los hijos. No tiene una norma específica, pero España, sí, en diferentes estados, el que más normatividad tiene es Andalucía, tiene 2 normas que están regulando este tipo de violencias de género, una en sentido general y tiene una específica para violencias vicarias desde el año 2006. Porque en el análisis que ellos hicieron se dieron cuenta que era una tipología independiente a la psicológica porque la afectaba era un tercero. Entonces mira que en ese tipo se están ejerciendo violencia sobre 2 sujetos. Lo que pasa es que se instrumentaliza uno para poder hacerle daño al otro, pero al final hay 2 víctimas de la misma conducta. Entonces vamos a aclarar algo. La mujer es la única víctima en el caso de violencia vicaria y adicional a la mujer tenemos una persona muy allegada a ella, que puede ser un hijo, la madre, ¿sí? O un sujeto que haya estado con ella y que tenga una especial admiración, respeto y amor hacia ella. Entonces, eso era lo que queríamos saber, doctora. Y para finalizar, es importante hacer esa diferenciación entre lo que es violencia intrafamiliar y violencia vicaria. ¿Cómo hacemos para diferenciar estos 2 aspectos? Porque en la violencia vicaria siempre se instrumentaliza a una tercera persona. Entonces, ese es el primer concepto diferenciador. Si se utiliza uno para hacerle daño a otro, por eso se llama vicaria, detrás de, ¿cierto? Hay un vi, es detrás de, entonces estamos hablando de una violencia vicaria.
Esa es una de las maneras. Y la segunda manera es que la finalidad que tiene la actuación que se hace frente al instrumento tiene que ser siempre encaminado a hacerle daño al primer sujeto. Entonces no podríamos hablar de que un padre que castiga a su hijo en un ataque de ira porque no hizo una tarea, porque no llevó la lonchera, porque sacó malas notas, pueda ser una violencia vicaria. Ahí se enmarca en un proceso de violencia intrafamiliar si la agresión que comete sobre el mismo es psicológica o material. Pero si un padre todos los días le dice a su hijo que va a matar a su madre, que le va a hacer mucho daño, o le dice a la madre que va a matar a ese hijo, que lo que va a hacer es darle donde más le duele, que es la expresión más utilizada. En los diferentes casos que estudiaron para las leyes que se hicieron en España, la expresión más utilizada que tenía el hombre frente a la mujer era te voy a dar donde más te duele. Por eso es que la violencia vicaria lo que protege en el género femenino es el instinto maternal, a cuidar a otro que depende de ti emocionalmente, que generalmente son los hijos, pero que puede ser otra persona. Hay que tener muy claro que cuando la violencia se ejerce contra la nueva pareja, no enmarca dentro de la violencia vicaria. Ana María, muchísimas gracias. Gracias, decana, por la invitación. La sociedad en cuanto a las violencias de género ha avanzado mucho desde el despliegue de otras conductas que no están enmarcadas dentro de las tipologías normales como psicológica, sexual o económica. Dentro de esas nuevas tipologías encontramos las violencias vicarias. Una violencia vicaria es aquella en la que se instrumentaliza a una tercera persona, generalmente a los hijos, con la única finalidad de hacerle daño a la madre. Por eso es catalogada como una violencia de género enfocada en la mujer, porque lo que protege es su derecho a la maternidad, su derecho a cuidar del otro. El sujeto pasivo entonces de estas violencias son la tercera persona que se instrumentaliza, que generalmente, pero no necesariamente son los hijos, y la mujer a la que se pretende hacer daño a través de esa conducta. Los invitamos a seguir compartiendo con nosotros el Coffee Juris.